Hola, hola a todos. Continuando el tema de la serie de Taylor, vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual nos dice encontrar la serie de Taylor de la función f de x igual al logaritmo natural de x, que está centrada en x igual a 1, y determinar su intervalo de convergencia. Entonces miremos una cosa. Miren que la facilidad que nos da la serie de Taylor, ¿sí? Es que, por ejemplo, nosotros en las series de potencia, nosotros teníamos un factor C sub k, un coeficiente C sub k, que ese coeficiente era el que nos iba a ayudar para determinar, a determinar la función. ¿Listo? Y entonces, para hallar ese C sub k, pues nosotros tendríamos que buscarnos la manera de poder encontrarlo. ¿Vale? Y como ustedes vieron, utilizábamos diferentes métodos de unas que nosotros ya habíamos calculado y que nos pudieran llevar a una función, pero a veces eso se torna más difícil. Entonces, debido a eso, existe esta serie de Taylor que lo único que tenemos que hacer es encontrar el valor de la k-ésima derivada de la función que justo queremos hallar. ¿Listo? Esto es algo que nosotros podemos encontrar con la función. En cambio, con ss sub k, pues encontrar ss sub k se complicaba mucho. Pero esto ya es más fácil porque se encuentra en términos de la función que queremos hallar. ¿Vale? Y como esto de aquí nos dice que se encuentra centrada en un x igual a 1, pues ya sabemos que es una serie de Taylor. Si fuera centrada en x igual a 0, pues entonces sería la serie de Maclaurin, que es evaluar este a en 0. ¿Listo? Pero como nos dice que está centrada en x igual a 1, entonces este a, como x es igual a 1, perdón, como está centrada en x igual a 1, como está centrada en x igual a 1, entonces el centro a va a ser igual a 1. ¿Listo? Vamos a evaluar esta décima derivada en 1 y aquí vamos a tener x menos 1. ¿Vale? Ahora bien, la función que nosotros tenemos es f de x igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es derivar esta función hasta encontrar una décima derivada. Si nosotros la derivamos, pues ya encontramos que f del logaritmo natural de x, de la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La segunda derivada del logaritmo natural de x sería derivar esto que tenemos aquí. Entonces sería la derivada de x a la menos 1, bajaría el exponente, que sería este menos 1. Entonces menos 1 menos 1 nos quedaría x a la menos 2, que es este factor que tenemos aquí. Posteriormente, para la tercera derivada, lo que hacemos es derivar a este término de aquí, que nos daría, pues bajamos el exponente, ¿cierto? Que esto es tener x a la menos 2, entonces bajaría menos 1 por menos 2, nos daría este 2 positivo que tenemos aquí. Y ahora el x a la menos 2 le restamos 1, entonces nos quedaría x a la menos 3, que sería este x al cubo que tenemos aquí dividiendo. Y para f cuarta de x, entonces lo que tendríamos sería eh, este exponente que es menos 3 bajaría multiplicando, que sería este menos 3 de aquí, y multiplicaría con este 2 que era el que ya teníamos, y el x a la menos 3 le quitamos 1, entonces nos quedaría x a la menos 4, que es este factor que tenemos aquí. Ahora para f quinta lo que tendríamos sería que este menos 4 bajaría, ¿cierto? Entonces menos 4 por menos 1 nos daría el 4 que tenemos aquí, y todo lo demás que sería el 3 y el 2, y esto por 3 y por 2, y tendríamos x a la menos 4 menos 1, pues nos daría x a la menos 5, que es este factor que tenemos aquí. ¿Listo? Si evaluamos cada una de las funciones en 1, porque como está centrada en x igual a 1, entonces según esto nos dice que tenemos que evaluar en ese valor, ¿listo? Por eso evaluamos aquí en 1, nos quedaría que f evaluado en 1, pues logaritmo natural de 1, esto es igual a 0. Luego esta otra función, la derivada, la primera derivada, evaluada en 1, nos daría 1 sobre 1, que es 1 positivo. La segunda derivada nos daría menos 1 entre 1 al cuadrado, que sería menos 1.
La tercera derivada sería 2 entre 1, que nos daría 2 positivo. La cuarta derivada nos daría menos 3 por 2 sobre 1 a la 4, que es menos 3 por 2. Y así sucesivamente. La quinta derivada sería 4 por 3 por 2 sobre 1 a la 5. Entonces nos quedaría solamente 4 por 3 por 2, que es lo que tenemos aquí. Y veamos cuál es el patrón para hallar la késima derivada. Entonces, para la késima derivada, lo que tenemos que hacer es encontrar ese patrón, ¿no? Entonces, miremos que con la primera derivada tendremos un signo más, con la segunda tenemos un signo menos, con la tercera tenemos un signo más, con la cuarta un menos, con la quinta un más, con la sexta tendríamos un menos. Por lo tanto, esto vendría a ser algo alternante. Como es alternante, nosotros podríamos definirlo con este menos 1 a la k más 1. ¿Y por qué a la k más 1? Porque, por ejemplo, si k es igual a 1, entonces esto sería, que sería para esta primera derivada, entonces sería 1 más 1 nos daría menos 1 al cuadrado, que sería el positivo que tenemos aquí. Luego para esta segunda derivada tenemos que nos da menos, entonces k es igual a 2, que nos indica la segunda derivada, entonces eh, nos quedaría menos 1 al cubo, que esto sería menos 1, ¿listo? Luego, con la tercera derivada, pues k es igual a 3, ¿cierto? Entonces nos quedaría menos 1 a la 4, ¿cierto? A la 3 más 1, que es 4. Y por lo tanto, este signo nos quedaría aquí positivo. Y así sucesivamente para las demás. ¿Listo? Luego, ¿qué vemos? Ya encontramos la parte del signo, que es este menos 1 a la k más 1. Luego nos encontramos que, por ejemplo, para la primera derivada tenemos un 1. Bueno, ahí no podemos concluir mucho. Para la segunda derivada tenemos un 1 también, no podemos concluir demasiado. Para la tercera derivada también no podemos concluir mucho porque tenemos un 2. Sin embargo, para la cuarta derivada tenemos un 3 por 2, que ya nos empieza a dar una idea. Para la quinta derivada tenemos un 4 por 3 por 2. Para la sexta derivada nosotros tendríamos un 5 por 4 por 3 por 2. Para la séptima derivada nosotros tendríamos un 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Entonces, ¿qué tenemos? Miren que aquí tenemos que esta es la quinta derivada y acá tenemos 4 por 3 por 2. Entonces, esto es lo que viene a ser el factorial del número anterior a la derivada que estamos realizando, ¿cierto? Que si nosotros hacemos f sexta, que nos daría 5 por 3 por 2, que sería 5 factorial, por ejemplo, ¿listo? Y así con la séptima también. Entonces, de aquí obtenemos que este factor, que es 4 por 3 por 2, lo representamos con el factorial del anterior número a la derivada que estamos efectuando. ¿Listo? Este es este k-1 factorial. Y ahora lo que nos queda determinar es este denominador, que si ustedes se dan cuenta, miren que para la primera derivada tenemos x a la 1, la segunda derivada tenemos x a la 2, la tercera x a la 3, la cuarta x a la 4, la quinta x a la 5, la sexta tendríamos x a la 6 y así sucesivamente. Por lo tanto, esto va a ser sobre x a la k, ¿vale? Entonces, evaluando esta derivada, sería igual f de k, sería igual a 1, ¿cierto? F de k evaluada en 1 sería menos 1 elevado a la k más 1 por k menos 1 factorial sobre 1 a la k, que quedaría de esta forma solamente, ¿vale? Y que es lo que hemos encontrado acá. ¿Listo? Pero esto tengamos en cuenta que es para k mayor o igual que 1. Y la sumatoria de la serie de Taylor empieza desde k igual a 0, ¿no? Entonces, para k igual a 0, nosotros habíamos encontrado que sería la función evaluada en 1, que eso nos da igual a 0. ¿Listo? Y esto va a ser igual a 0 para k igual a 0. Por lo tanto, en 0, pues tendríamos 0 por la función, por esta función de aquí, x menos 1. ¿Listo? Elevado a la 0, pues que eso, esto es 1. Veamos cómo sería. F de x sería igual al sumatorio evaluado en 0,
que sería la función sin derivar, sería f evaluado en 1 sobre 0 factorial, que es este k factorial, por x menos a elevado a la 0. Esto nos daría 1. Entonces, ¿listo? Y luego seguirían los demás términos de la serie, que sería desde k igual a 1 hasta infinito, de f evaluada en 1, y esta es la derivada k décima, perdón, derivada k décima evaluada en 1 sobre k factorial, y esto x menos 1 factorial, y este, perdón, factorial no, este es elevado a la k, ¿vale? Pero f de 1, esto es igual a 0, esto nos dio a 0, que es el logaritmo natural evaluado en 1, esto nos dio 0 a nosotros, ¿listo? Por lo tanto, f de x, que es igual al logaritmo natural de x, f de x, que es igual al logaritmo natural de x, nos dio que es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, de aquí de la derivada k décima evaluada en 1, que nos da que es esto, menos 1 a la k más 1 por k menos 1 factorial, ¿listo? Y todo esto sobre k factorial, y aquí por x menos 1 elevado a la k. Bien, desarrollemos este k factorial, ¿cierto? Para que se nos cancele con este k menos 1 factorial. Esto nos queda igual al sumatorio desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1, k menos 1 factorial sobre k, perdón, sobre k por el anterior factorial por k menos 1 factorial. Esta es la definición de ese k factorial. Y esto por x menos 1 a la k. Entonces estos dos términos, estos factoriales, se nos van a cancelar. Y nos va a quedar que la serie es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 sobre k, y todo esto por x menos 1, todo elevado a la k. Y ahora lo que nos hace falta es ver en qué intervalo es que estas dos cosas son iguales, porque esto no es igual para cualquier valor de x, o todavía no lo sabemos. ¿Listo? Entonces el intervalo de convergencia, para hallar el intervalo de convergencia, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, aplicar el criterio de la razón. ¿Listo? Entonces veamos cómo nos quedaría esto. A ver, sería aplicar el criterio de la razón, criterio de la razón, que nosotros ya sabemos que es el límite cuando k tiende a infinito de la magnitud de a sub k más 1 sobre a sub k, y para que converja esto tiene que ser menor que 1. ¿Listo? Vamos a aplicar ese criterio a ver qué obtenemos. Entonces, corramos hacia acá. Entonces lo que vamos a tener va a ser el límite cuando k tiende a infinito del valor absoluto. Entonces sería a sub k más 1. Entonces vendría a ser menos 1 a la k más 1, y aquí más 1 sobre
perdón, sí, sobre el k, que sería k más 1, y todo esto por x menos a la k más 1. ¿Listo? Este sería el a sub k más 1. Ahora vendría el inverso, que sería el 1 sobre a sub k. Entonces lo que tendríamos sería k sobre menos 1 elevado a la k más 1, y todo esto por x menos a elevado a la k, ¿vale? Pero, y aquí pues a es 1, ¿no? Bueno, ahí reemplacémoslo de una vez para que no tengamos que cambiarlo después. Listo, aquí sería, aquí cerramos, aquí es 1 y aquí es 1. Entonces empecemos a cancelar cosas. A ver, este x a la k se cancelaría con esta k que tenemos aquí. Listo. Este menos 1 y este menos 1 se cancelarían con el valor absoluto, y por lo tanto esto nos quedaría igual. Saquemos este k menos 1, perdón, x menos 1, nos quedaría valor absoluto de x menos 1 por el límite cuando k tiende a infinito. Lo único que nos quedaría sería este k sobre k más 1. K sobre k más 1. Y este límite nosotros ya sabemos pues que k sobre k más 1, este 1 se desprecia, entonces nos quedaría k sobre k, listo, que esto es igual a 1. Por lo tanto, esto nos queda igual a magnitud de x menos 1, y esto tiene que ser menor que 1 para que haya convergencia. Desarrollando este valor absoluto, nos quedaría menos 1 menor que x menos 1, y esto menor que 1. Pasamos sumando al otro lado, nos quedaría 0 menor que x, y menor pasa al otro lado sumando 1 más 1, nos quedaría 2. ¿Vale? Bien, veamos qué pasa. Veamos qué pasa si tenemos que incluir estos límites del intervalo de convergencia. Entonces, para x igual a 0, veamos este primer límite. Nosotros, ¿qué tendríamos? A ver, si nos acordamos, vamos aquí a verlo otra vez. La serie del logaritmo natural es esta aquí. Entonces nos quedaría 0, nos quedaría menos 1 elevado a la k, ¿cierto? Entonces nos quedaría sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 por menos 1 a la k sobre k, y listo. Entonces vamos a ver si esto converge. Entonces esto nos queda igual a sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito. Nos quedaría menos 1 a la k por menos 1 a la k. Nos quedaría menos 1 a la 2k, y aquí por menos 1, y esto sobre k, listo. Este menos 1 a la 2k, pues ya sabemos que es 1 positivo porque esto es número par. K igual a 1 hasta infinito de menos 1 sobre k, que es la serie armónica, y esto diverge. Luego diverge. ¿Ok? Bien, eso ahí nos va a divergir. Entonces,
este límite de aquí no lo vamos a tener en cuenta en el intervalo de convergencia. Ahora vemos qué pasa para x igual a 2, ¿vale? Entonces para x igual a 2, nosotros aquí tendríamos un 2 menos 1, ¿cierto? 2 menos 1 a la k, que sería 1 a la k, que sería 1. Entonces nos quedaría aquí igual, sumatorio desde k igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la k más 1 sobre k. ¿Listo? Y esto de aquí es una serie alternante. Aquí puede ser un menos 1, pero de todos modos ambos van a alternar de la misma forma. Entonces, si aquí ponemos un menos 1 o un más 1, pues no nos interesa. Se nos mantiene la misma serie. Entonces, esto vamos a obtener, que es una serie alternante, como dijimos, serie alternante. Entonces veamos, a ver si es, primero si es decreciente. Entonces tenemos 1 sobre k, veamos si este factor que acompaña aquí al menos 1, al alternante, veamos si es decreciente. Entonces ese que acompaña es 1 sobre k, que es mayor a 1 sobre k más 1, ¿no? Entonces la serie es decreciente. ¿Por qué? Porque 1 sobre k más 1 sería el siguiente término, ¿cierto? Por lo tanto, como este denominador es mayor, esta división va a dar menor que esta que tenemos acá. Entonces, eso significa que esta función de aquí o esta sucesión pues es de tipo decreciente, porque si luego hiciéramos 1 sobre k más 2, pues sería lo mismo. ¿Listo? Esto sería mayor a 1 sobre k más 2, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, esta función que tenemos aquí pues es decreciente. Listo, cumplimos con el primer criterio. Ahora hagamos el límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre k. Entonces esto de aquí nos da igual a 0. Por lo tanto, con estos dos conceptos, entonces la serie converge para x igual a 2. Luego, el intervalo de convergencia va a ser, el 0 no lo incluimos porque ahí diverge, entonces 0 menor que x y menor o igual que 2. Al 2 sí lo incluimos porque en x igual a 2 sí converge la serie. ¿Listo? Entonces vamos a tener que el logaritmo natural de x va a ser igual al sumatorio desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 sobre k por x menos 1 a la k en el intervalo 0,2. Aquí en 2 es cerrado y en 0 es abierto. ¿Listo? Entonces solamente en este intervalo este logaritmo natural de x va a ser igual a esta función.